Ahora, con estos antecedentes, veamos ese lamento sobre Faraón que se menciona aquí en el capítulo 32 de Ezequiel. Comencemos leyendo los primeros 2 versículos. Aconteció en el año 12º, en el mes 12º, el día 1 del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón rey de Egipto, y dile: A leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos, y enturbiabas las aguas con tus pies, y hollabas sus riberas. Esta gente adoraba tanto al león como al cocodrilo. Esta gente tenía un problema allí con la ecología. Faraón estaba enturbiando las aguas. Ahora él ha sido puesto a un lado, y en el versículo 3 leemos: Así ha dicho Jehová el Señor: Yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos, y te harán subir con mi red. Dios dice: de la misma manera en la que uno pone la red en el río Nilo para coger algún pez, es así como extenderé mi red para sacarte de ese río. Yo te sacaré de allí, dice Dios. Tú tienes que ser juzgado e irás a un lugar donde no vivirás en un palacio. Te encontrarás a ti mismo en el mismo nivel que las demás personas de tu reino, todos ocupando el mismo nivel en ese lugar. La muerte, por cierto, que pone a toda la humanidad en el mismo nivel. Luego el versículo 11 del capítulo 32 dice: Porque así ha dicho Jehová el Señor: La espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Aquí se menciona por última vez al rey de Babilonia, que él se va a apoderar de Egipto. Luego, en los versículos 18 y 19 de este capítulo 32 de Ezequiel leemos: Hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto, y despéñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas a lo profundo de la tierra, con los que descienden a la sepultura. Porque eres tan hermoso, desciende y yace con los circuncisos. Él va a descubrir ahora que otros gobernantes se encuentran en ese mismo lugar. Y en el versículo 22 leemos: Allí está Asiria con toda su multitud, en derredor de él están sus sepulcros, todos ellos cayeron muertos a espada. Vemos que no solo se encuentra el rey de Asiria allí, sino que alguien más. Y en el versículo 24 leemos: Allí Elam y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro, todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Amigo oyente, el cuerpo es colocado en el sepulcro, pero ellos han ido a otro lugar. Ellos han ido al Seol, ese mundo que no se ve. El Señor lo llamó un lugar de tormento para aquellos que están perdidos. Para aquellos que son salvos, Él lo llamó en el Antiguo Testamento el seno de Abraham. Pero Él más adelante le dijo a ese ladrón que se encontraba en la cruz: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque Él aún no había llevado a los salvos del Antiguo Testamento al cielo. El apóstol Pablo menciona eso en su carta a los Efesios. Ahora, en el versículo 29 de este capítulo 32 de Ezequiel se menciona a Edom. También debemos mencionar que en el versículo 26 se habla de Mesec y Tubal. Todos están allí. En el versículo 29, pues, dice: Allí Edom, sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con su poderío fueron puestos con los muertos a espada, ellos yacerán con los incircuncisos y con los que descienden al sepulcro. Tratemos ahora lo que dice el versículo 32, versículo final de este capítulo 32 de Ezequiel. Porque puse mi terror en la tierra de los vivientes, también Faraón y toda su multitud yacerán entre los incircuncisos con los muertos a espada, dice Jehová el Señor. Él nos da aquí oportunidad de echar un breve vistazo a esto. No es otra cosa que una breve mirada a ese lugar. No debemos tratar de construir aquí un rascacielos o un gran centro comercial en un lugar donde no hay espacio para una base tan grande. Es imposible tratar de construir esa clase de teología con esto. Podemos nada más que echar una breve mirada, y eso es todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Llegamos ahora al capítulo 33 y regresamos nuevamente a la responsabilidad de este hombre Ezequiel. El templo ha sido destruido, y usted puede notar que Ezequiel ya no habla de esto. Ahora él va a decir a los cautivos: ustedes tienen que aprender a vivir en la cautividad, tienen que tratar de pasar lo mejor que puedan. Y él les va a ayudar en esto. Es durante ese tiempo que ellos reciben la información de la destrucción de Jerusalén, y luego él nuevamente mira hacia el futuro, y este no es nunca tan brillante como lo es aquí en Ezequiel.
Y nuevamente tenemos la responsabilidad de Ezequiel como atalaya. Usted recuerda que al principio Dios le dio a él esa comisión y le dijo, recuerda, tú eres un atalaya, tú serás responsable ante mí. Ezequiel ha cumplido con esa responsabilidad ante la nación. Él les ha advertido. De ahora en adelante, sus profecías van a ser cada vez más brillantes hasta cuando en realidad entremos a ese milenio. Usted va a poder apreciar el templo milenario y adorar en él. Nadie pudo apreciarlo de una manera más brillante que Ezequiel, y nadie vivió en un día más tenebroso y oscuro que el que vivió Ezequiel. Dios hizo de él un profeta bastante duro. ¿Por qué? Porque él nos presenta el juicio de Dios, porque él vio la gloria de Dios. Y eso, amigo oyente, nos demuestra que usted y yo somos pecadores y que no podemos entrar así nomás ante la presencia de Dios. Él nos ama, pero Él no nos salva por amor. Él nos salva por gracia, porque Él no puede hacerlo en una base de méritos, porque si así fuera, entonces nosotros no llegaríamos nunca al cielo. Pero Él lo ha puesto en la base de la muerte del Señor Jesucristo, quien se entregó a sí mismo por nosotros. Él hizo eso porque Él nos amó, pero por medio de su gracia, Él extiende su mano hacia nosotros y nos dice, yo te salvaré. Pero Él también dice, tú estás perdido, pero no perecerás si crees en mi Hijo. ¿Cuál es la alternativa entonces? Bueno, amigo oyente, usted va a perecer si no cree en el Hijo de Dios. Es así de sencillo. Y aquí nos detenemos por hoy. Proseguiremos el estudio de este libro de Ezequiel en nuestro próximo programa. Deseamos para usted las incontables bendiciones del Señor en su vida. En primer lugar, tenemos en este capítulo 33 que se renueva la comisión a este profeta. No solo es renovada, sino que él será encomendado por el hecho de que él ha realizado una buena labor hasta este punto, y desde ahora en adelante él va a estar hablando a la gente de Israel en cómo deben vivir en la cautividad. ¿Cómo deben vivir ellos? Con gran expectación del futuro. Antes, ellos no tenían ninguna esperanza debido a sus pecados. Pero ahora, Él mira hacia el futuro. Ellos tienen una esperanza ahora. Y hoy nosotros también tenemos una esperanza. Y nuestra esperanza no se basa en nada que hagan los hombres aquí o los cambios que pueda traer el psicoanálisis. Nuestra esperanza hoy no es una filosofía, sino que descansa en la palabra de Dios y lo que Él ha dicho que tendrá lugar en el futuro. Esa es la estrella del norte que guía al Hijo de Dios en el presente. No es lo mismo que Israel avanzando hacia el milenio. Nosotros estamos dirigiéndonos en realidad hacia la nueva Jerusalén. Y eso es lo que es el futuro inmediato, digamos, de la iglesia. Bien, veamos lo que se nos dice en este capítulo. Y vamos a destacar algunas cosas otra vez de esta sección. El capítulo 33 habla de la misma manera en que lo hicieron los anteriores. Es como si Ezequiel fuera un disco rayado. Leamos entonces el primer versículo de este capítulo 33 de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Es que Él no quiere que ni siquiera por un instante usted se olvide que Él no está presentando aquí sus teorías o sus ideas, sino que Él está presentando la palabra del Señor. Y en los versículos 2 y 3 continúa diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, nuevamente él regresa a la comisión que se le había dado a este hombre Ezequiel al comienzo mismo. Lo compara a la atalaya de aquel día. Aquí tenemos una ciudad. Es una ciudad amurallada. La mayoría de las ciudades de importancia en aquel día, si eran vulnerables a ataques del enemigo, construían un muro a su alrededor. Durante la noche, el rey o los gobernantes de aquel lugar señalaban a un hombre como su centinela o atalaya. Este hombre era colocado sobre el muro y él cuidaba la ciudad durante la noche. Al transcurrir la noche, él recorrería ese muro y decía en diferentes ocasiones que todo marchaba bien. Él miraba hacia el desierto y no veía allí a ningún enemigo, ningún movimiento sospechoso, y podía decir que todo estaba bien. Pero lo interesante de notar aquí es que los profetas mentirosos estaban diciendo que todo andaba bien, y aún así el enemigo estaba cercano. Ellos estaban ciegos y no podían ver. Ahora este hombre Ezequiel les presenta una advertencia. Y en el versículo 6 de este capítulo 33 leemos,
Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. El pueblo va a ser juzgado, pero el atalaya es responsable si él no les advierte. Ezequiel entonces tiene que advertirles del peligro. Los profetas falsos no lo hicieron. Él había hecho una buena tarea. Y en el versículo 7 continuamos leyendo, A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Él había cumplido con esa comisión. Y continuamos luego en el versículo 8 que dice, Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Como usted puede ver, amigo oyente, la responsabilidad del atalaya era grande. De eso es de lo que estamos hablando aquí. Su responsabilidad era la de advertir a los impíos porque ellos iban a ser juzgados. Él tiene que presentarles la advertencia. Esta gente no le escuchó a él. Ellos no querían escucharle. Pero esta es la única forma que tiene el atalaya para descargar su obligación. Eso indica para nosotros hoy que la persona que está enseñando la palabra de Dios no necesita lograr resultados. O sea que ese no es un requisito esencial. Hay muchas personas que dicen, busquemos a un evangelista que pueda lograr resultados. Cuando esta gente ve que las multitudes se mueven en una reunión, creen que si van de la parte de atrás hacia el frente o del frente para atrás, que eso es algo bueno. Cualquier cosa con tal que la gente se mueva. Bueno, amigo oyente, eso no es lo importante. Lo importante cuando un hombre ha terminado de presentar su mensaje no es el ver algún resultado inmediato, sino que lo importante es que cuando él termina su mensaje se pueda ver si ha presentado la palabra de Dios. ¿Le ha presentado a la gente una advertencia? Eso es lo importante. Así es que no hay que tratar solamente de mirar a la gente que pasa hacia el frente, sino a la gente que está saliendo después de la última oración. ¿Han sido ellos advertidos del peligro? Eso es lo importante. Hemos estado mirando a la multitud equivocada y decimos, fulano de tal presentó una invitación tan dulce del Evangelio y mucha gente pasó adelante. No se hizo ninguna decisión en realidad, pero hubo movimiento. La gente iba hacia el frente, hacia atrás y en todas direcciones. Se veía mucha actividad. Sin embargo, amigo oyente, lo importante para el predicador que está presentando la palabra de Dios es si está advirtiendo a la gente del peligro en que se encuentra. Permítanos aclarar aquí que nosotros le damos las gracias al Señor cuando vemos resultados. De vez en cuando leemos cartas de personas que han aceptado al Señor Jesucristo como Salvador por haber escuchado la predicación de la palabra de Dios. Nos regocijamos en eso. Pero hablando honradamente, nosotros debemos presentar la palabra de Dios. Y tenemos que estar seguros de que la persona que lo escucha y que no hace nada, ha sido advertido apropiadamente. Si no lo es, entonces nosotros somos los responsables. Esa es la razón por la cual nosotros la presentamos aquí en este programa de la forma en que lo estamos haciendo. Y esperamos que la gente se entere y que tenga el conocimiento salvador de Jesucristo. Bien, sigamos adelante y leamos el versículo 11 ahora de este capítulo 33 de Ezequiel. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Lo que aquí se dice es muy obvio. Dios no quiere juzgar. Eso es algo extraño para el Señor. Usted recuerda que Isaías hizo referencia a eso. Y Él quiere salvarles, y Él les está urgiendo a que se vuelvan a Él y que acepten la vida. Ahora estas personas tenían otra queja. Estaban diciendo que Dios no era justo en su juicio. Veamos lo que dice entonces el versículo 17 de este capítulo 33. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Estaban diciendo que Dios no era justo en su juicio. Y luego el versículo 18 dice, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Aquí no estamos hablando de alguien que está perdiendo su salvación. Dios dice que cuando uno de sus hijos comete pecado, Él lo va a juzgar. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo dijo. Si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, entonces no seremos juzgados.
A través de Juan, él dijo que había un pecado de muerte. ¿Pecado para quién? ¿Para los hombres perdidos? No. Él ya está bajo sentencia de muerte. Se refiere allí al Hijo de Dios. ¿Pero qué clase de muerte? Muerte física. Dios juzga a los creyentes hoy y nos sorprende mucho que haya personas que no se dan cuenta de esto después de que están en un trabajo y ese trabajo va cuesta abajo y ellos se están endeudando y las cosas van mal. Uno pensaría que ellos comprenderían el mensaje de que quizá Dios está actuando en juicio, de que quizá las cosas no andan bien allí. Bueno, Dios es justo en lo que Él hace, amigo oyente. Y en estos versículos 18 y 19 leemos, «Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su iniquidad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello». Si el hombre impío se vuelve a Dios, Dios le salvará, y Dios ha presentado eso de manera muy clara. Luego dice en el versículo 20, «Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos». Lo que sucede aquí es que esta persona ha sido llevada a la cautividad. Es una persona justa. Ha confiado en Dios y sin embargo él es llevado como las personas impías a la cautividad y él se está quejando. No podemos acusarle por quejarse, ya que parecería que Dios no está actuando justamente. Pero no entendamos mal este asunto. Usted está siendo llevado a la cautividad a causa del pecado de la nación, y usted está identificado con esa nación. Usted y yo hoy, amigo oyente, tenemos que pagar impuestos y muchas otras cosas al gobierno, y aparte también tenemos muchas obligaciones en el lugar donde vivimos. Es que nosotros estamos identificados con nuestras naciones, y eso era lo mismo para Israel. Pero luego Dios dice, un momento, yo juzgaré a cada uno de ustedes. Y amigo oyente, no interesa quién sea usted tendrá que presentarse ante Dios. Si usted es un hijo de Dios hoy, Él lo juzgará por su pecado. Usted no va a perder su salvación, pero Él lo va a disciplinar. Pero si usted es un hombre perdido, usted no tiene ningún derecho ante Dios. Él nos ha presentado esto con toda claridad en el Nuevo Testamento. En la primera epístola universal del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 12, dice, «Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal». Dios no dice que Él no va a escuchar las oraciones de los impíos. Él simplemente dice que escucha las oraciones de los justos. Y Él no tiene ninguna obligación de escuchar a los demás. Pero si el hombre impío clama al Señor, entonces Él le librará. Pero el hombre impío no tiene ningún derecho o reclamo que hacerle a Dios. Cuando usted escucha a la gente decir, ¿por qué permite Dios que ocurra esto? ¿Y esa persona no es salva? Bueno, amigo oyente, esa persona no tiene ningún reclamo que hacerle a Dios. Dios es justo y Él está juzgando a un mundo perdido. Y muchas veces nosotros nos olvidamos que este es su mundo. Notemos ahora en la forma clara y directa en que Él nos habla en esta sección del libro de Ezequiel. Leamos el versículo 21. «Aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén, diciendo, La ciudad ha sido conquistada. Ezequiel ya ha profetizado, pero él no tenía ninguna información. Dios le dijo que la ciudad había sido destruida. Y a esa hora su propia esposa falleció, en el mismo día. Y él le había dicho, No te lamentes, no te pongas luto, porque yo quiero que esta gente sepa que he repudiado a la ciudad. La gente piensa que yo debo tener a Jerusalén. Piensan que yo no la destruiré. Ellos no creen que yo juzgaré el pecado, pero así es. Por tanto, no llores por ella. Y hazles saber que en este mismo instante la ciudad está siendo destruida por su pecado. La ciudad ha quedado asolada. Amigo oyente, cuando esto fue comunicado a esta gente, era algo que los dejó completamente confundidos. Ellos quedaron absolutamente abrumados por esta información. Nunca habían escuchado nada así. Ellos ni siquiera habían creído que algo como esto pudiera tener lugar, pero ya ha sucedido. Y en el versículo 22 continuamos leyendo, «Y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana, y abrió mi boca, y ya no más estuve callado». Usted se da cuenta ahora que al final del capítulo 24, cuando Ezequiel anunció la destrucción de Jerusalén, esa ciudad llena de sangre había caído. De allí en adelante,
él no tenía ninguna información en cuanto a Jerusalén. A partir del capítulo 25 y hasta el capítulo 32, él no había oído nada en cuanto a Jerusalén. Todo lo que se menciona allí era relacionado con las naciones que rodeaban a Israel, como ya mencionamos al principio. Ahora, Dios no detiene más las palabras en la boca de este hombre en cuanto a Jerusalén. Él le dice, yo tengo algunos mensajes para ti en cuanto a Jerusalén. Y entonces él comienza a mirar hacia el futuro. Esta gente estaba dependiendo de los profetas mentirosos, y no tenía ninguna clase de mensaje. Luego en los versículos 23 y 24 de este capítulo 33 de Ezequiel leemos, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo, Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Esta gente se refería al pasado y decía, bueno, miren, Dios había cuidado de Abraham y él era solamente una persona. Y hay muchos de nosotros ahora. Pero existía mucha diferencia entre esto y aquello. Abraham creyó en Dios, y eso le fue contado a él por justicia. En cambio, esta gente no creía en Dios. Y esa era la razón por la cual habían caído. Ahora el versículo 25 nos dice, Por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor, comeréis con sangre y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra. Dios les está diciendo que no va a permitir que ellos posean la tierra. Esa es la razón por la cual he sacado a los paganos de esa tierra a causa de su pecado. Y ustedes están haciendo la misma cosa, dice Dios. Ahora el versículo 28 de este capítulo 33 de Ezequiel dice, Y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Hay personas que cuando logran visitar hoy Israel muestran tal gozo y tal júbilo y exaltación de ánimo que uno pensaría que están tomando drogas por la forma en que se están portando. Algunos dicen, ¿no es maravilloso ver esta tierra? Pero amigo oyente, ese es un lugar muy desolado, uno de los lugares más desolados que uno pueda encontrar. Y esa tierra se encuentra desolada en el presente porque el juicio de Dios está sobre ella. Y todo lo que uno tiene que hacer es ir y mirar allí que hay una falta tremenda de agua. Si uno puede regar esa tierra, florece como una rosa. Sin embargo, no hay agua suficiente. Ese es un gran problema. Por tanto, debemos decir que no podemos ver allí que se esté cumpliendo la profecía hasta cuando esta gente reciba un poco más de agua. Y sugerimos a esas personas que piensan que encuentran tanta profecía cumplida en ese lugar, que cuando vayan, pues, lleven un poco de agua para ayudar un poquito, porque Dios dice que será desolada. Y su juicio no es solo sobre la gente, sino sobre la tierra misma. Luego en el versículo 30 de este capítulo 33 de Ezequiel leemos, Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, Venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Ellos habían sido verdaderamente sacudidos. Van a escuchar lo que él tiene que decir ahora, pero ellos no van a seguirle. Leamos el versículo 31. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Como usted puede ver, amigo oyente, esta gente gusta de ir a la iglesia y de escuchar muchas cosas en cuanto al amor, y escuchar cosas lindas y hermosas. Pero eso no ha cambiado sus cosas para nada. Usted recuerda que el apóstol Santiago dijo en una forma muy práctica, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y eso era exactamente lo que esta gente estaba haciendo. Luego en el versículo 33, versículo final del capítulo 33 de Ezequiel, leemos, Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Ellos saben ahora que Ezequiel era un profeta. Pero aquí tenemos algo interesante. Ellos no creen que él fue un profeta antes. Ellos saben que él es un profeta de Dios, pero aún así ellos no escuchan lo que él tiene que decir. Debemos decir, amigo oyente, que la incredulidad hoy es algo de la voluntad. No es algo mental. No es un problema, amigo oyente. Su cerebro y el mío no son lo suficientemente grandes como para presentar un obstáculo que no se pueda obviar y evitar que uno llegue a la palabra de Dios. El problema es que usted no quiere abandonar su pecado. Eso era lo que ocurría con esta gente.
Ellos estaban dispuestos a ir y escuchar, pero eso no tenía ninguna clase de efecto sobre ellos. Esto es algo realmente extraordinario lo que tenemos ante nosotros. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que nuestro Dios omnipotente derrame sobre usted sus ricas bendiciones.